Hola hermano, ¿qué tal? Miren, quisiera compartir con ustedes en estos momentos un pasaje de la palabra de Dios donde relata uno de los mayores acontecimientos registrados. El Señor estaba en la recta final donde encararía durante esa semana una serie de eventos para finalmente enfrentar la cruz, cargarla sobre sus hombros y ser clavado ese viernes, entregando su vida por la humanidad. Dice Lucas 9:51 que se estaba cumpliendo el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Su tiempo de destierro estaba llegando a su fin. Su paso por este mundo era un verdadero exilio. Quizás ustedes se acordarán cuando este padre trae a su hijo lunático ahí en Mateo capítulo 17 y el Señor Jesucristo, a ver la incredulidad, la falta de fe de los hombres, exclamó: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? El ser recibido por el Padre estaba más cerca que nunca. Así que afirmó su rostro y llegó a Jerusalén. Y ahí vemos la entrada triunfal a Jerusalén. El Evangelio según San Lucas, capítulo 19, desde el versículo 28 hasta el 44, relata la entrada del Señor Jesucristo. Nosotros vamos a ir leyendo algunos versículos salteados. El relato dice básicamente que el Señor había mandado dos de sus discípulos para que vayan a la aldea de enfrente de Betania, y ahí van a encontrar un pollino y debían desatarlo y traerlo a él. Y si alguno preguntaba qué estaban haciendo los discípulos, ellos tenían que decirle, al Señor lo necesita. Así que pasó tal cual el Señor les había dicho, y ellos traen el polino al Señor Jesucristo, y leemos en Lucas, perdón, capítulo 19, versículo 35, y dice: y lo trajeron al polino a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El versículo 41 dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. El 43 dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas narra, al igual que los otros evangelios, la entrada del Señor a Jerusalén, y fue tal cual como estaba profetizado que debía entrar. Y eso lo podemos ver en Isaías 40, en Zacarías 9. Pero también vemos el reconocimiento de parte de los discípulos al proclamar a Jesús como Rey, echando un manto sobre el pollino y sentarlo encima como muestra de fidelidad al Rey. En los versículos 36 al 38 encontramos la multitud, que era muy numerosa, dice Mateo 21, que lo aclamaban y alababan a Dios por las maravillas que habían visto. Sin embargo, parece no conmover eso al Señor. Esa manifestación de aprecio y admiración que la multitud le brindaba no recaló en la vida del Mesías príncipe. Pero sí hubo algo, hermanos. Hubo algo que sacudió el ánimo del Señor, y fue el sentimiento de pena tan profundo que despertó el lloro cuando vio la ciudad de Jerusalén.
Y aunque era una ciudad que se veía entera ante los ojos físicos, el Señor sabía que sería destruida por sus enemigos los romanos. Y de hecho pasó en el año 70 después de Cristo. Pero me quedan repicando en mi mente y en mi corazón la última frase del versículo 44, cuando dice, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. Esa ciudad iba a ser destruida, iba a ser derribada, porque ellos no habían conocido el tiempo de la visitación. Y esa visita había sido por parte de Juan el Bautista. Ahí lo podemos ver en Mateo 17, versículos 12 al 13. Juan fue el encargado de visitar esa nación hostil para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, dice Lucas 1:77. Pero a pesar de ello, hicieron con Juan el Bautista lo que quisieron. ¿Saben qué? A esta altura me pregunto, ¿quiénes son los encargados de la visitación? Y si hay una visitación que hacer. Miren, la palabra visitación aparece solamente 2 veces en la Biblia. Varias veces aparece la palabra visita, pero la palabra visitación aparece solamente 2 veces. Y una está relacionada con lo que acabamos de ver, con Juan el Bautista. Y la segunda vez, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes son los encargados de la visitación? ¿Dónde aparece la segunda vez esta palabra? En Primera Pedro capítulo 2, Primera Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Quiénes son los encargados de la visitación? Hermanos, ¿quiénes son los extranjeros? Nosotros. ¿Quiénes son los peregrinos? Nosotros. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, sino que somos ciudadanos en el cielo, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Somos nosotros esas personas que tienen que mantener buena la manera de vivir entre las personas. Dicho sea de otra manera, buen testimonio. Y que también tenemos que tener buenas obras. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en los que murmuran, de aquellas personas que quizás hablan mal de nosotros, hablan mal de los cristianos, hablan mal de los hijos de Dios, como que hacemos las cosas mal, como de malhechores, como que tenemos hechos malos, en el día de la visitación, glorifiquen a Dios. En el día en que nosotros vayamos a visitarle y a llevarle la palabra del Señor, el mensaje de salvación, puedan glorificar a Dios. Hermanos, esta es una buena oportunidad en esta Semana Santa de aprovechar la visitación a través de los medios que estábamos utilizando, o quizás golpeando una puerta, manteniendo la distancia, con buenas obras, con buenas obras. Este es el momento donde la Semana Santa de otros años, siempre tenemos un programa especial en la iglesia donde tenemos la oportunidad de invitar a personas para que nos visiten, para que nos visiten. Hoy es el momento de que nosotros tenemos que visitar a las personas y poder llevar este evangelio de salvación. Saben que estaba viendo que esta palabra visitación significa inspección para llevar alivio. Inspección para llevar alivio. Y es lo que están necesitando las personas. Es lo que está necesitando nuestro barrio, nuestros vecinos, los vecinos de nuestra iglesia. El Señor Jesucristo dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados.
El Evangelio, entre otras cosas, produce alivio, pero por sobre todas las cosas, produce salvación, produce vida nueva. Hermanos, Dios los bendiga en esta semana que comienza y que podamos tener día tras día el pensamiento y el corazón puesto en nuestro Señor Jesucristo más que nunca. Un abrazo, Dios los bendiga.